La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y un día ya no regresó. ¿Qué ocurrió realmente? Hay relatos que no son solo historias antiguas, no son simples registros del pasado. Son relatos que atraviesan el tiempo, que tocan el alma y que dejan una huella eterna en quienes los escuchan. Porque no todas las historias son iguales. Algunas se convierten en historias épicas, caminos que trascienden generaciones. En la Biblia existen hombres cuyas vidas ocupan páginas enteras, reyes poderosos, profetas valientes, guerreros temidos, pero también existen nombres que aparecen apenas por unos versículos y aún así contienen uno de los misterios más profundos de toda la Escritura. Uno de esos nombres es Enoc, un nombre breve, una historia aparentemente corta, pero un camino que trasciende incluso la muerte. Enoc vivió en los primeros tiempos de la humanidad, mucho antes del diluvio. Fue una época en la que el mundo comenzaba a corromperse rápidamente. La violencia se multiplicaba, el pecado se normalizaba y el corazón del hombre se inclinaba cada vez más lejos de Dios. La Biblia describe esa generación como un tiempo oscuro, un mundo sin temor, sin arrepentimiento y sin dirección espiritual. Los hombres vivían para sí mismos, ignorando al Creador, caminando según sus propios deseos. Pero incluso en la oscuridad más profunda, Dios siempre levanta a alguien, y ese alguien fue Enoc. La Escritura no dice que Enoc fuera rey, no fue sacerdote, no lideró ejércitos ni conquistó territorios. Fue un hombre común. Sin embargo, de él se dice algo que no se dijo de ningún otro hombre de su generación. Y caminó Enoc con Dios. Esa frase lo cambia todo. Caminar con Dios no es solo creer que Él existe, no es solo asistir a rituales o repetir palabras. Caminar con Dios es vivir en comunión constante, en obediencia diaria, en una relación real y cercana. Es caminar con Él cuando todo va bien, y también cuando todo va mal. Mientras el mundo caminaba hacia la corrupción, Enoc eligió otro rumbo. Eligió un camino diferente. Eligió un camino que trasciende, porque así nacen las verdaderas historias épicas. Cuando alguien decide caminar con Dios, aunque todos caminen en dirección contraria. Caminar con Dios en una generación corrupta no es fácil. Implica rechazo, incomprensión y muchas veces soledad. Significa no encajar. Significa vivir con principios cuando el mundo se burla de ellos. Pero Enoc perseveró. Año tras año eligió la fidelidad por encima de la comodidad. Eligió agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Eligió el silencio de la obediencia antes que el aplauso de la multitud. La Escritura nos dice que Enoc vivió 365 años. Para nosotros es una vida larga, pero comparada con otros hombres de su tiempo, fue corta. Muchos vivieron más de 900 años. Sin embargo, Enoc no fue recordado por la cantidad de años, sino por la profundidad de su caminar. Fue esposo, fue padre, fue un hombre con responsabilidades, luchas y decisiones diarias. Pero su relación con Dios fue extraordinaria, y entonces ocurre algo que rompe por completo el patrón de la historia humana. El libro de Génesis declara: «Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios». No dice que enfermó, no dice que envejeció y murió. No hay tumba, no hay funeral, no hay despedida. Simplemente ya no regresó. En un mundo donde todos morían, Enoc fue la excepción. En una generación marcada por el juicio, Enoc fue apartado. Este evento ha despertado preguntas durante miles de años. ¿Fue arrebatado? ¿Fue trasladado? ¿Ascendió al cielo? La Biblia no entra en detalles, y ese silencio no es casual, porque más importante que el cómo es el por qué. El libro de Hebreos nos da la clave. Antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese fue su secreto, esa fue la razón.
agradó a Dios, no fue perfecto, no fue famoso, pero fue fiel. Enoc agradó a Dios en una generación que lo desagradaba. Pero Enoc no solo caminó con Dios, también fue profeta. El libro de Judas nos revela que Enoc anunció el juicio contra los impíos. Habló de la justicia divina cuando nadie quería escuchar. Advirtió sobre las consecuencias del pecado en una generación que se burlaba de Dios. Mientras el mundo se entregaba a la maldad, Enoc proclamaba verdad. Mientras otros se reían, Enoc advertía. Mientras la humanidad ignoraba a Dios, Enoc hablaba en su nombre. Antes del diluvio, Dios levantó una voz. Antes del juicio, hubo advertencia, y esa voz fue Enoc. Por eso muchos creen que su arrebatamiento fue una señal profética. Antes de que el juicio cayera sobre la tierra, Dios se llevó al justo. Antes de la destrucción, Dios apartó al fiel. Un mensaje de esperanza, un recordatorio de que Dios ve, honra y guarda a los que caminan con Él. Hoy, la historia de Enoc sigue hablándonos con fuerza. Vivimos en un mundo muy parecido al de su tiempo, un mundo lleno de ruido, distracciones y confusión espiritual. Un mundo que se aleja cada vez más de Dios, pero que al mismo tiempo anhela sentido, verdad y propósito. Y la vida de Enoc nos deja una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Con quién estás caminando tú? Porque la fe no se trata solo de creer, se trata de caminar. Caminar con Dios cuando es fácil, caminar con Dios cuando es difícil, caminar con Dios cuando nadie más lo hace. Eso es lo que transforma una vida sencilla en una historia épica y una decisión diaria en un camino que trasciende la eternidad. Enoc no dejó libros, no dejó monumentos, no dejó imperios, dejó un ejemplo. Caminó tan cerca de Dios que un día el cielo se abrió y simplemente ya no regresó. Y por eso su vida no es solo un relato antiguo, no es solo una historia bíblica, es una de esas historias épicas, caminos que trascienden,